Mi nombre es Samuel Alberto Mantilla. Tengo el gusto de, primero que todo, saludarlo y agradecerle su amabilidad en escuchar estos comentarios que voy a hacer, los cuales surgieron a raíz de la solicitud de un grupo de amigos de que les explicara con un poco de detalle la diferencia entre normas y estándares y sobre todo por qué mi insistencia de que la propuesta del Consejo Técnico de la Contaduría Pública relacionada con las normas de aseguramiento no era conveniente por el hecho de estar pretendiendo incorporar normas ya superadas y bastante superadas en el mundo del presente. Ellos consideran que la posición mía es excesivamente extremista, en el sentido de que no tengo la paciencia de reconocer las bondades de la propuesta y que se considera que es como una etapa intermedia hacia un mundo que presentan que va a ser mejor. Yo considero que las cosas pues, son diferentes. Me parece que el tema de los estándares y la adopción de los estándares es no solo conveniente, sino que es urgente, y que una de las características de los estándares es que si no se acoge el conjunto completo, pues son mayores los problemas que se generan que los beneficios que se obtienen. Con base en ello, pues he elaborado un estudio de caso para mostrar la diferencia entre lo que son normas y lo que son estándares, con base en, por un lado, la propuesta del Consejo Técnico de la Contaduría y por el otro lado, el estándar del Código de Ética de IESBA vigente en este momento. Espero que esta presentación pues sea suficientemente clara y le ayude a usted, que es la persona amable que tiene la bondad de escucharme y recibir estos comentarios de parte mía, no tanto a aceptar porque sí lo que yo digo, sino esto de alguna manera tomar la diferente posición que yo presento sobre estos temas. De antemano, muchas gracias y muy amables por todo. Todo el mundo tiene la razón, porque cada uno tiene su parte de verdad. Si uno le pregunta a los contadores mayoritariamente tienen un enfoque normativo, se mueven por efecto de las normas. Difícilmente les interesa la fundamentación teórica y difícilmente les gusta tomar la iniciativa para hacer los cambios. Son las normas quienes les dicen qué hacer y cómo hacer las cosas. En ese sentido, para los contadores es muy importante el tema normativo. Incluso hay abogados que les dicen que las diferencias tanto en el actuar profesional como en los negocios generan discusiones, polémicas, problemas, cuya única solución es definida por medio de normas, dado que estas personas entienden que es la norma quien contiene la verdad y que por ser norma está bien y tiene que ser aceptada. Quienes utilizan la expresión estándares provienen de las disciplinas de la administración, de los enfoques interdisciplinarios, donde lo importante es la calidad. Y yo quisiera resaltar este aspecto, ¿sí? Si bien
quienes traducen oficialmente para efectos normativos prefieren la expresión normas, quienes actúan en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas, quienes pretenden tener un liderazgo, pues prefieren la expresión estándares y le dan un contenido orientado a la calidad. En ese sentido podemos encontrar algunas diferencias importantes. Las normas son ejercicio de un poder soberano y ante los poderes soberanos pues difícilmente se discute y cada jurisdicción pues depende de cómo el soberano está ejerciendo su poder. Los estándares se refieren al liderazgo, quién va adelante, quién tiene la acción proactiva para realizar las transformaciones. Las normas están asociadas con la autoridad. Dependiendo del tipo de autoridad, pues hay distintos tipos de normas. Los estándares están asociados con las mejores prácticas. Aquí la pregunta a resolver es ¿quién lo hace mejor? ¿Cómo se puede hacer mejor? ¿Cómo se pueden obtener ventajas competitivas y obtener los mejores aprovechamientos? Las normas generalmente prefieren lo mínimo porque, por lo menos en teoría, tienen una intención de ser generalmente equitativas. Los estándares son una expresión de calidad alta. Y aquí hay una cosa supremamente interesante. Si bien es cierto que se insiste en calidad, tampoco sirve cualquier tipo de calidad. El liderazgo, las mejores prácticas están asociados con calidad alta. Las normas están incorporadas en el ordenamiento legal del soberano. Los estándares pueden o no estar incorporados en la normativa. Y ese es el fenómeno que está ocurriendo con los estándares internacionales de contabilidad e información financiera o de auditoría, aseguramiento de la información, en el que se está haciendo una cantidad de esfuerzos a nivel mundial para ir incorporando esos estándares en las distintas normas. A mí me parece que esto es suficiente para expresar las diferencias entre las normas y los estándares. Mi intención no es cambiarle la manera de pensar a nadie. Lo que pretendo a continuación es mostrarles a ustedes cómo he desarrollado un estudio de caso para mostrar cómo en Colombia, a raíz de la implementación del Código de Ética para Contadores Profesionales de IESBA, se ve con toda claridad la diferenciación entre normas y estándares. Para este estudio de caso, pues se toman dos documentos de referencia. El primero, pues es la propuesta del Consejo Técnico de la Contaduría de Colombia relacionado con las normas de aseguramiento. Y el segundo documento, pues es el Código de Ética para Contadores Profesionales vigente en este momento, en agosto del año 2014. Y yo quiero insistir con ustedes en las fechas porque esas fechas son las que en últimas definen documentos distintos, contenidos diferentes. Para desarrollar el estudio de caso, pues tendremos que analizar qué elementos hay en común y dónde hay diferencias. Con relación al título, pues no hay diferencia. El uno está en español, el otro está en inglés, no hay ningún problema. El emisor es el mismo. La publicación, ahí es donde empezamos a encontrar importantes diferencias, porque si bien quien lo publica es el mismo, los dos documentos están haciendo referencia a dos documentos diferentes en idioma inglés. El uno emitido en el año 2009, que es el que el Consejo Técnico de la Contaduría está proponiendo, y el otro
emitido en el año 2014 por la misma Federación Internacional de Contadores. El problema está en la traducción, porque el argumento del Consejo Técnico de la Contaduría es que a la fecha la última traducción disponible es la que en el año 2010 hicieron para el handbook emitido en el año 2009. Con relación a la edición del año 2014, pues en este momento no está disponible la traducción y como veremos más adelante, hay dificultades para esperar que esté disponible esa traducción en el futuro cercano. ¿Qué contiene el código emitido en el año 2009? Aclara los requerimientos para todos los contadores profesionales. Ese es uno de los aspectos bien importantes porque tenemos que recordar que en el año 2009 los estándares de auditoría fueron sometidos a un proceso de claridad y el código de ética, pues de alguna manera, si bien no hizo parte del proceso de claridad de los estándares internacionales de auditoría, pues en el año 2009 pues, recibió una revisión importante que aclaró muchas cosas. Estableció de manera significativa los requerimientos de independencia para todos los auditores. Este es uno de los puntos bien importantes porque en el código de ética se vuelve central el tema de la independencia de los auditores. Es efectivo a partir del 1 del año 2011 y tiene adopción temprana permitida. Está contenido en 3 partes, la parte A, que es la aplicación general del código, la parte B, que se refiere a los contadores profesionales en práctica pública, y la parte C, que se refiere a los contadores profesionales en negocios. Ese es como el ambiente muy resumido del código emitido en el año 2009. ¿Qué tiene el código vigente en este momento? ¿Sí? Entonces, con relación a la parte A, a la aplicación general, pues tiene los principios fundamentales de la ética profesional de todos los contadores, que son integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad, comportamiento profesional. Aquí vale la pena resaltar que estos principios fundamentales pues son los mismos que usted va a encontrar en la ética profesional de cualquiera de las profesiones del mundo. En mi manera de entender, lo que aquí está diciendo es el contador profesional tiene que, desde la perspectiva ética, ser igual a cualquier otro profesional en el mundo entero. Uno no puede decir que solo los contadores son íntegros. Los médicos, los ingenieros, los abogados, los arquitectos también tienen que ser íntegros. Uno no puede decir que solo los contadores sean objetivos. Los físicos, los psicólogos, los periodistas, etcétera, todos los otros profesionales también tienen que ser objetivos. Y así se aplica para todos los otros principios aplicables a los contadores profesionales. Un segundo elemento muy importante, diferenciador, ¿sí?, es cuál es la estructura conceptual de la ética profesional de los contadores. Y uno tiene que tener bien claro que esa ética es a partir de un enfoque de administración de riesgos. Por eso aparecen mencionados y en el código desarrollados los 3 elementos de la administración de riesgos, que son la identificación de las amenazas, B, la evaluación de la importancia y C, la aplicación de las salvaguardias. Esto a mí me parece que es de las cosas más importantes que tiene este código de ética. Repito, aparecen también desde el año 2009.
Con relación a la parte B, pues lo que hace es una aplicación de la parte A al ejercicio profesional público, como el enfoque es de una ética a partir de la administración de los riesgos del ejercicio profesional público, pues no hace una descripción detallada de todas las circunstancias, relaciones, casos, situaciones específicas, sino que genera los principios generales y los desarrolla en los contenidos que usted puede estar viendo en este momento. La parte C es muy similar, toma la estructura conceptual y la aplica o señala cómo aplicarla a los contadores profesionales en negocios. Aquí pues me parece que de las cosas interesantes es entender con claridad quién es un contador profesional en negocios, ¿sí? Que es como de los puntos más difíciles de entender en países como Colombia, donde hasta ahora tenemos una sola definición de contador, un mismo ejercicio profesional, y frente al código de ética, pues nos vemos abocados a entender que tiene que haber una diferenciación muy importante entre el ejercicio profesional público y el ejercicio profesional en negocios. Los contenidos de la parte C, pues usted lo puede estar leyendo en este momento, son de alguna manera más sencillos, de acuerdo con mi manera de entender el principio subyacente que está detrás de esto, pues es el principio de la lealtad del contador para con el empleador. Y entonces, pues esto genera una diferenciación muy importante en relación con el principio subyacente al ejercicio profesional público, que es la independencia del auditor frente al auditado. Teniendo como base lo anterior, pues, ¿qué diferencias encontramos? Porque ahí es donde aparece la diferenciación clara entre la norma que se va a aplicar en Colombia y el estándar. ¿Qué diferencias hay entre el código del 2009 y el código del 2014? Debemos decir con claridad que no hay diferencias importantes en la tabla de contenido. Si nosotros hacemos una comparación de las dos tablas de contenido, difícilmente vamos a encontrar diferencias importantes. Tampoco vamos a encontrar diferencias en el enfoque, porque tiene los mismos principios fundamentales y el mismo enfoque de ética aplicada a partir de la administración de riesgos. Tampoco encontramos diferencias en la diferenciación fundamental entre ejercicio profesional público y ejercicio profesional de negocios. Pero como el demonio está en los detalles, ahí es donde las cosas se complican, ¿sí? Porque el problema de países como el nuestro es que a la hora de las acciones ante los organismos que juzgan la conducta de los contadores, pues esos juicios nunca se hacen con base en las tablas de contenido, ni los enfoques, ni las diferenciaciones, sino que se hacen en los detalles concretos que quien juzga considera o interpreta de una manera u otra. Y ahí es donde a mí me parece que es, sobre todo por la tradición que tenemos en Colombia, donde es importante tener muchísimo cuidado. ¿Cuáles son los principales cambios que se han ido introduciendo? Y aquí es interesante ver cómo el proceso ha ido cambiando desde que fue emitido, ¿sí? En el año 2010 no hay cambios, es el mismo código. En el 11 no publicaron ninguna edición, tampoco hay cambios. En el año 2012 aparecen unas enmiendas editoriales que yo entiendo son las que en países como el nuestro pues comienzan a generar ciertas dificultades,
porque si cambiaron I por O, lógicamente la interpretación es diferente a cuando es I o cuando el contenido del texto dice O. Ese es un punto de tener cuidado. En el año 2003 hubo unas incorporaciones nuevas supremamente importantes. Yo se las estoy presentando en color rojo. Clave el tema de las fechas efectivas. ¿Sí? Esto me parece que ahí sí ya empiezan a darse unas diferencias importantes. Y en el año 2014 pues aparecen otras incorporaciones y unas propuestas en discusión que si se van quedando por fuera, pues entonces la norma nuestra pues comienza a desactualizarse incluso en el momento de ser emitida. ¿Cuál es el impacto? En mi manera de entender, el impacto principal está alrededor de una expresión que uno encuentra en todas las ediciones del handbook que emite IESBA y que dice: esta edición reemplaza la edición anterior. ¿Sí? En consecuencia, lo que se está incorporando en Colombia es estándares o normas que ya fueron reemplazados por el mismo emisor. Desde el punto de vista legal, pues la gente va a decir: en últimas, en Colombia vale lo que está incorporado legalmente, y pues tienen la razón, pero desde el punto de vista del estándar, uno tiene que tener bien claro que se están incorporando estándares superados. El problema central en Colombia es la traducción, ¿sí? Los cambios hasta el 2014 y las propuestas no han sido traducidos, y está la pregunta en el aire de si serán traducidos. Y como no hay garantías en Colombia de actualización del código, pues tendremos normas viejas que perpetúan prácticas viejas. Entonces, ustedes se dan cuenta que la inquietud mía está en que a mí me parece mucho más importante cambiar las prácticas y que las normas que se emitan en Colombia respondan a prácticas frescas, actualizadas, porque si se emiten normas desactualizadas, normas viejas, pues no se consigue tener las nuevas prácticas, y lo que se hace es reforzar, perpetuar esas prácticas de las cuales todos criticamos que no sirven, que no funcionan, que hay que reemplazar, pero como no se hacen normas que valgan la pena, pues entonces seguimos teniendo esas prácticas viejas. ¿Cuáles son en este momento, agosto de 2014, los temas claves que no serán incorporados? ¿Sí? No están en la propuesta del Consejo Técnico de la Contaduría, bajo el argumento de que no hay traducción disponible y, de acuerdo con mi manera de entender, no hay posibilidades de una traducción en el corto plazo. Esos temas pues son uno muy importante relacionado con el incumplimiento de los requerimientos del código, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener claro que una de las cosas importantes que se introdujeron en el año 2013 es cómo se responde o cuál es la acción del contador profesional cuando se está incumpliendo un requerimiento del código. De acuerdo con mi manera de entender, pues no es suficiente tener conciencia de que se están incumpliendo requerimientos del código, sino que el mismo código nuevo nos da los mecanismos para resolver esas situaciones. El tema de los conflictos de interés: usted mira las tablas de contenido y usted ve que es el título conflictos de interés aparece. Lo que sucede es que le hicieron unos cambios en mi manera de ver bien interesantes y bien importantes en relación con cuáles conflictos de interés
tienen mayor peso o deben dar como mayor puntuación en la valoración de las amenazas que hace el contador profesional y por consiguiente necesitan un trabajo mucho más detallado de parte del contador. El tema de los equipos del compromiso, fundamental para los enfoques modernos actuales de auditoría, ¿sí? Uno de los cambios importantes que se ha dado con relación a la independencia del auditor es que antiguamente se insistía que el único que tenía que ser independiente era la persona del auditor. Eso en el sentido de que se entendía que el auditor era exclusivamente persona natural. Pero en este momento, como se entiende que el auditor es la firma de auditoría, el equipo de auditoría y el socio líder de la auditoría, la firma de auditoría, la red a la cual pertenece la firma de auditoría, pues entonces la temática de los equipos del compromiso pues se vuelve central. Dentro de mi manera de pensar, de los cambios difíciles que habrá que hacer en Colombia es quitar ese enfoque centrado exclusivamente en el contador público, persona natural, y entender que el contador profesional es una persona corporativa, una persona jurídica, un equipo, ¿sí? Y entonces a mí me parece que el demorar la introducción de estos estándares relacionados con los equipos del compromiso, pues nos deja en Colombia con unas debilidades bastante grandes. Un tema muy importante, la relación con los auditores internos. Las modificaciones introducidas al Código de Ética se hicieron en paralelo con las modificaciones que hicieron a los estándares de auditoría relacionados con los auditores internos. Esta es una preocupación muy importante a nivel mundial en la medida en que se han ido consolidando los equipos de aseguramiento de información financiera por un lado y los equipos de auditoría interna por el otro. De acuerdo con mi manera de entender, esto es supremamente importante para cómo se va a definir la figura de la revisoría fiscal en Colombia, ya sea como ejercicio de la auditoría independiente de estados financieros o ya sea como ejercicio de la auditoría interna. Me parece que es un tema que necesita no solo ser conocido en Colombia, sino que se le dé un debate de fondo. Complementario de lo anterior, ¿quiénes tienen a cargo el gobierno de la entidad? ¿Sí? La diferenciación muy importante entre gobierno de la entidad y administración de la entidad, que en las empresas grandes es una diferenciación supremamente importante. ¿Cuáles son las responsabilidades de vigilancia que tienen a cargo quienes están en el gobierno de la entidad y cuáles son las responsabilidades de gestión de los distintos tipos de administradores que hay en las organizaciones? El tema de la actividad profesional, un tema nuevo, ¿sí? Un tema que está en la médula de los cambios que se hagan en Colombia a la Ley 43, que es la definición de quién es contador público y qué es lo que hace el contador público, y los cambios que se introduzcan alrededor de quién es contador profesional y cuál es el ámbito de acción de la actividad profesional del contador profesional. Adicionalmente, pues correcciones editoriales, ¿sí? Insisto, esto desafortunadamente, si las correcciones editoriales no se van incorporando en Colombia, pues nos quedamos incorporando errores y, repito, a la hora de los procesos de juzgamiento de los profesionales, pues el profesional es quien lleva las de perder porque él entiende de buena fe que su ejercicio profesional
es de una manera, pero quien lo está juzgando no necesariamente va a entender lo mismo y se va a agarrar de los errores. Para ir terminando, uno pues tiene que tener bien claro que la propuesta del Consejo Técnico genera más problemas en dos aspectos principalmente. En vista de que no han entendido los del Consejo Técnico de la Contaduría algunas cosas, pues les dio por solicitarle a IFAC que les autorizara que el texto no diga contador profesional, sino contador público, porque esa es la expresión que hay en Colombia. A mí me parece que de todas las embarradas, esta es una de las bien grandes que se cometen, ¿sí? Porque ¿para qué decir contador profesional equivalente a contador público cuando las realidades que hay que cambiar son bien apremiantes y distintas? Iremos a tener en Colombia la expresión contadores profesionales en ejercicio profesional público. Pues eso es una redundancia, ¿sí? Pero bueno, puede decir uno que la cosa vale. Pero incorporar en Colombia contadores públicos en negocios, pues es repetir los errores de la actual Ley 43, que dice que todo actuar del contador público es dar fe pública y implica pues no reconocer la diferenciación fundamental que hace el Código de Ética de IESBA, que es distinguir entre el ejercicio profesional público y el ejercicio profesional en negocios. Otros problemas complicados es que como no se tienen previstas derogatorias, porque parece que hay acuerdos para no realizarlas, pues entonces vamos a tener la coexistencia del código de la Ley 43 con el código de IESBA, de las normas de aseguramiento con las normas de auditoría generalmente aceptadas, y entonces, en mi manera de entender, pues vamos a perpetuar la práctica que hay actualmente, y es que el revisor fiscal es sancionable por cualquier cosa, porque es tanto y tan contradictorio lo que le están pidiendo que se hace imposible cumplir simultáneamente normas que son contradictorias. En ese sentido, pues llegaríamos a tener contadores que son sancionables por cualquier cosa. A mí me parece que todos estos errores se deben a que no se quieren enfrentar las reformas a la profesión del contador, ¿sí? Porque es que el Consejo Técnico pretende ser neutro, ¿sí? Para que no hayan peleas, para que no hayan discusiones, para que todo el mundo quede contento, y no quiere enfrentar hasta hoy, agosto de 2014, no ha querido enfrentar de manera clara la reforma a la profesión del contador, que implica reformar pues la profesión del auditor o crear la profesión del auditor, y tampoco ha sido claro en el tema de la revisoría fiscal. Yo he insistido, sigo insistiendo en que si no se quieren enfrentar estas reformas, si no se quieren hacer estas reformas, ¿para qué introducimos estas nuevas normas de aseguramiento si pues van a ser inútiles, estériles? ¿Sí? Entonces yo hago la pregunta, normas viejas, ¿para qué? ¿Sí? Y pues creo que lo llevé a que usted, amable amigo que me está escuchando, esto entienda cuál es la conclusión que yo saco. No sé si usted llegue a la misma conclusión y no sé si usted comparta la conclusión, ¿sí? En mi manera de entender, lo único que justifica esta introducción de normas viejas es para no enfrentar unas reformas que son urgentes, que son necesarias, que hay que hacerlas, pero que parece que hay intereses para que no se hagan. Muchas gracias por su amabilidad, excúseme todos los errores y espero en otra ocasión que nos podamos encontrar.